Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estamos aquí para presentaros una colección nueva de libros y en concreto el número 1 de ella, por supuesto. Mi nombre es Carlos Díaz Maroto y soy el director de esta colección, el que va a elegir los contenidos, y también soy autor de la segunda de las novelas que incluye este primer volumen. La colección esta la llevaba pensando desde hace bastante tiempo. De hecho, se la propuse al editor de Isla de Dabombo. Él estaba sacando una colección, Amenazas, que está por aquí, creo que está ahí, sí, que era era una colección de una serie de personajes que por distintos autores pues vivían aventuras. Cada novela era independiente, pero luego cada autor elegía personajes comunes. Yo le propuse otra colección paralela a esta, con algunos de esos autores, otros nuevos, que ofreciera otras historias. Esto era, digamos, una saga. Mi idea era novelas sueltas, de vez en cuando algún autor que le apeteciera hacer una trilogía o una saga con un solo personaje o lo que quisiera. E incluso en ocasiones pues había pensado que también hacer algo como aquí, pues o a lo mejor una saga de 4 o 12 novelas por distintos autores y irse intercalando. Bueno, al final me dijo que le gustaba mucho la idea y que lo haría si esto se vendía bien. No se vendió bien. Él hizo una encuesta por internet, la gente dijo, oh, qué interesante, qué maravilloso. Pero ahora la verdad no se lo compraron, no sé por qué. Bueno, esperemos que esto funcione algo mejor. Aquí en esta colección, bueno, comenté por internet la idea, que yo tenía pensado hacer una colección, incluso editarlo yo mismo, y pedí ayuda a gente que pudiera aportar algo, tanto trabajo como dinero. Evidentemente, quien pusiera dinero después recuperaba hipotéticos beneficios. Pero bueno, uno de esos lectores que me vio esta noticia, que no me acuerdo quién es, me dijo que conocía una editorial, Geray, que estaba buscando publicar algo en esa misma línea que yo estaba diciendo. Así que contacté con ellos y les pareció bien la idea. Este número 1 ya ha aparecido, tiene 2 novelas. La primera es Luna llena sobre Black Falls, de J.R. del Río, que es un escritor argentino, bastante fértil, o sea que ya me ha enviado que 3 o 4 novelas más. Y luego otra escrita por mí, Las bestias del Valle Prohibido. Esta novela es una secuela también de otra colección, que era la DeLorean, de la editorial DeLorean, Wild West. Ahí tenía una serie de personajes fijos que también escribíamos diversos autores. Como escribí una novela para esa colección, que era Los hijos de la noche, y después escribí esta como continuación tanto de la mía como de las demás aportaciones. Como la colección cerró también, pues me propuse aprovecharla y publicarla en esta colección. He cambiado los nombres de algunos de los personajes, entre ellos el protagonista, que era creación de Lem Ryan, una muchacha china, que era creación de Raúl Montes de Oca, yo la convertí en mexicana y obviamente cambiamos de nombre. El protagonista yo le he llamado Algernon McBride porque es un personaje que ya ha salido en varios relatos míos y de hecho estoy creando una recopilación de relatos no de ese personaje, sino de toda la familia, que es una familia de detectives de lo sobrenatural. Entonces, pues, y luego otro personaje, un muchacho negro llamado Amos, que eso lo creé yo, entonces no me pareció necesario cambiarle el nombre. Lo que pasa es que, digamos, esta historia se ambienta en una realidad alternativa a la que se ambientaba la colección de Wild West. Mañana mismo, por la mañana, enviaré a la editorial las 2 nuevas novelas que formarán parte del volumen 2. Que serán, esta es Wild Western, en la subcolección llamada Pastiche, y eso, son 2 historias del oeste con elementos sobrenaturales. El número 2 serán ya 2 novelas de terror, digamos, estándar. Tiene uno de los autores, es el que tenemos aquí a nuestro lado, y aquí tenemos a otro compañero que nos va a presentar esta colección,
que será el autor del número 4 o por ahí. Ya veremos cómo ordenamos todo. Y bueno, de esta forma tenemos dos futuros autores de la colección y también dos estudiosos del género de la literatura popular española, los bolsilibros o la literatura hispana, que apareció por los años 30, 40, 50. Y bueno, creo que espero que el libro os interese, que lo compréis por supuesto, que lo compréis también a amigos, a vecinos, a cuñados, a quien sea, y que pueda salir a los números siguientes que he referido al menos. Y bueno, yo creo que ya si queréis vosotros os presentáis y comentáis lo que os dé la gana sobre el propio libro o sobre el género. Muchas gracias, Carlos. Soy Alejandro, soy filólogo y escritor también. Entonces, a mí leer este número 1 de la colección me ha producido una sensación muy agradable, porque os cuento una anécdota. Cuando tenía 6, 7 años, mi madre me llevaba al cine. Entonces había un cine familiar que era para niños, se supone, ¿no? Y daban dobles sesiones, ¿no? Habían 2 películas. A mí me gustaba tanto que veía doble, o sea, veía 4 y acababa a las 12 de la noche. Pero pedía a mi madre quedarme tan tarde. Entonces, a veces hacían monográficos, o sea, a ese cine le debo mucho, ¿no? Por ejemplo, un monográfico de Tarzán. Entonces, yo recuerdo haber visto, siendo pequeñín, pues las 2 primeras de Tarzán de Johnny Weissmuller, ¿no? Antiguas, Tarzán y su compañera. Pues era todo el programa, ¿no? Yo las veía las 4 películas. Otra sesión era James Bond. Entonces, a los programadores me mezclaron el Moonraker de Roger Moore con Diamantes para la Eternidad de Sean Connery, ¿no? Mi James Bond de la época, por los años 70, el mío era Roger Moore, porque cada uno tiene su James Bond, ¿no? Luego con la edad cambiaría, ¿no? Pero en aquella época decía, ¿quién es este Sean Connery? No entendía nada, ¿no? Pero bueno, veía las 2 películas y me gustaba muchísimo. ¿A qué viene? Porque esto me ha dado sensación de ser doble sesión. O sea, hay 2 novelas, ¿no? Y son muy pulp, muy de aventuras, y entonces me ha dado esa sensación muy agradable, ¿no? De cuando iba a ver pues unas 2 películas, ¿no? de aventuras cuando era pequeñín, cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Como ha comentado Carlos, esto aquí pone pastiche. Aquí estas 2 primeras mezclan el western con lo sobrenatural, con el terror, hay monstruos, etcétera, ¿no? Entonces yo también, esto de pastiche también me es muy querido, porque he hablado de Moonraker, y de más pastiche que Moonraker no puede haber, porque mezclar a James Bond con la Guerra de las Galaxias, claro, ellos lo que querían era el tirón comercial, ¿no? Para que no se perdiera la serie de Bond, pues intentar recuperar pues la fama de la Guerra de las Galaxias, y hacen eso, ¿no? Esa película. Entonces, ya para acabar con la anécdota del cine este de barrio, y siguiendo con lo del pastiche, también tengo un recuerdo de una de las últimas películas de la Hammer que hemos comentado, ¿no? Kung Fu y los 7 vampiros de oro, ¿no? Que también es, por excelencia, el pastiche por excelencia, ¿no? Porque la Hammer era el final de su trayectoria como productora y también necesitaba tener rentabilidad, buscar rentabilidad como fuera, ¿no? Entonces se alía con una productora oriental, mezclan artes marciales con vampiros, contratan a Peter Cushing, bueno, entre nosotros un cachondeo, pero muy divertido, ¿no? Y eso, pues claro, yo eso lo mamaba a los 6-7 años, o sea, y eso por supuesto ha traído secuelas, ¿no? También. Entonces, ¿por qué digo lo del pastiche? He dicho doble sesión y además pastiche. O sea, es lo que tenemos aquí, ¿no? Mezclan géneros diferentes en el mundo de la literatura, entre comillas, culta. Lo considerarían aberrante, que sería un delirio, y a mí me encantan precisamente estos delirios, ¿no? Que se lo permite determinado tipo de literatura, que es mucho más despreocupada, muchísimo más ingeniosa, ¿no? Pero lo que importa, aparte del pastiche y de la doble sesión, lo que importa son las novelas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, voy a ello, prometo no destripar argumentos, y os digo bien destripar y no digo hacer spoilers, porque estamos hablando en castellano, y además destripar es más castizo y más sangriento. O sea, entonces, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Entonces, Luna llena sobre Black Falls de J.R. del Río,
y la de Carlos Díaz Maroto, Las bestias del Valle Perdido, ¿no? No voy a destripar los argumentos, pero sí que puedo leer la sinopsis que tenemos detrás, ¿no? Entonces empiezo con Luna llena sobre Black Falls, de J.R. del Río. Nos presenta a un militar veterano que aparece en una población del oeste norteamericano para investigar una serie de crímenes que parecen cometidos por una criatura que solo aparece durante el plenilunio. ¿Qué será? ¿Qué será? No nos lo podemos imaginar. Al tiempo va en busca de alguien perteneciente a su propio pasado. Entonces ahora enumero algunas pinceladas de las características que me han llamado la atención, tanto de esta como después la novela de Carlos, ¿no? Primero me ha llamado la atención el ritmo rápido, y esto es muy importante. Este tipo de novelas tiene que ser un ritmo ágil, ¿no? Y empieza muy fuerte, con una escena violenta y muy impactante. Las dos, de hecho, empiezan con una escena muy fuerte para ya coger al lector desde el principio, ¿no? Y luego, también muy interesante, tienen en común las dos novelas el corte en cada capítulo. En cada capítulo secuencia. El corte queda en suspense, queda en qué va a pasar, etcétera, y claro, te dan ganas de seguir leyendo, ¿no? No, cliffhanger no. No voy a caer, me voy a resistir. Eso. Ahí. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Voy a ir citando algunos pasajes de la novela sin destripar el argumento, ¿no? El corte de secuencias en suspense. Tenemos al protagonista acorralado y nos deja el final de la secuencia sin resolver, ¿no? Y dice así. Aquí lo tenemos. Está en muy mala situación el protagonista, ¿no? Se encontró con un trío de indios que acababan de salir de detrás de los arbustos, jóvenes esbeltos de largo cabello renegrido, adornado por plumas multicolores e intrincados símbolos pintados sobre la piel cobriza. Los tres lo miraban con hostilidad desde el otro lado de los arcos tensos. Enfrentado a las agudas puntas de las flechas, listas para ser disparadas, Axley torció el gesto. ¿No habíamos dicho nada de armas? Y corta el capítulo aquí. Claro, y te quedas diciendo, ¿qué va a pasar con los indios? ¿Qué va a pasar con las flechas? ¿Qué va a pasar? Y luego continúa, ¿no? De hecho, el siguiente capítulo no es este. O sea, pasa otra vez la historia y luego va un poco serpenteando para que te quedes con las ganas de seguir leyendo, ¿no? La novela. Sí que hay una diferencia bastante grande entre la novela de J.R. del Río y la de Carlos Díaz Maroto, que en la primera, en Luna llena sobre Black Falls, las descripciones, se nota que es una novela contemporánea porque son muy crudas y no rozan, caen de lleno en el gore, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos sangrientos. O sea, muy impactante las descripciones crudas, casi gores, de los ataques del monstruo, que hay un monstruo, ya lo sabéis, en la novela, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, vamos a ver, algo gore. Suerte que he comido hace bastante. Entonces, Axley desmontó, acercándose al cadáver a medio devorar del ciervo, en torno al que se amontonaban las moscas. Tenía el cuello roto y la garganta abierta de un mordisco brutal que le había arrancado un buen bocado. Demasiado pequeño para un oso, demasiado grande para un lobo, pensó, mientras estudiaba las marcas que los dientes habían dejado en el pellejo, aunque tampoco era un experto en la materia. Y también estaban las garras. Profundos surcos abiertos a través del pelo, de la grasa y el músculo, reduciendo la carne a jirones en su ávida búsqueda de las entrañas. Esto es una descripción, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, más adelante. Aquí. Esta es breve. Tenía la garganta desgarrada de un mordisco que también le había partido el cuello. Una mordedura poderosísima, digna de un oso. Y es relativamente suave, pero aquí viene una de una matanza que, madre mía del amor hermoso. Aquí está. Son los restos que deja el monstruo, ¿no? Un cuerpo abierto en canal eviscerado. Los intestinos brotaban del vientre rasgado, desparramándose a su alrededor como serpentinas brillantes y viscosas. Otro había sido decapitado. No, peor que eso, la cabeza arrancada de cuajo por un zarpazo brutal. Y así los fue hallando a sus hombres, hechos pedazos. Algunos sostenían en las manos sin vida las armas recién disparadas. Otros
ni siquiera habían llegado a empuñarlas. La sangre empantanaba el suelo y bañaba la hierba en torno a los establos. Varios caballos también habían perdido la vida, yaciendo ahora sobre espesos charcos. Algo que no era ni animal ni humano, sino una macabra combinación de ambos. La bestia de Black Falls. Y luego más adelante hay un personaje que quiere reaccionar y que no le da tiempo, ¿no? Porque dice, Cameron abrió la boca para gritar, pero unas fauces se cerraron sobre su rostro, arrancándoselo de un solo bocado. O sea que bien. Que va a haber que vender el libro con una bayeta. Para ir recogiendo, ¿no? O con un babero. Si es que Entonces, esto es una novela popular. Ya para acabar, y que tengáis felices sueños, dice, se había ensañado con él, no cabía la menor duda, apenas si conservaba una parte de la cabeza. El torso estaba hecho jirones, un revoltijo de órganos a la vista y muchos otros que se echaban en falta. No tenía ni brazos ni piernas, se lo ha dejado bien. No tenía ni brazos ni piernas, estas últimas arrancadas a la altura de las ingles, con las blancas, roídas puntas de los huesos asomando a través de la carne, ¿no? O sea, poemas de amor. Entonces, he dicho, bueno, hay estas descripciones casi gores, ¿no? Gores. Pero tenemos un ritmo rápido, un estilo muy cuidado, no es toda esta brutalidad. Por ejemplo, me han llamado la atención, por ejemplo, esta frase muy hermosa, ¿no? Hay un momento que hay un asedio a una comisaría, hay toda una masa que quiere linchar a unos personajes que están dentro y les lanzan antorchas ardiendo, ¿no? Un momento después vieron volar las antorchas y escuchad la comparación que pone ahora. Ígneas parábolas de luz que volaban hacia el tejado dejando estelas anaranjadas en la noche. Está muy bien escrito, es una muy buena metáfora, ¿no? Y tiene detalles así, ¿no? De estilo, que es un estilo muy cuidado, a pesar de estas barbaridades que pone, que bien puestas, ¿no? Porque es lo que pretende, ¿no? En fin, el ritmo es muy rápido, el estilo es cuidado y vamos a ver otro ejemplo de este estilo. Vamos a ver, había marcado por aquí. Muy sutil, ¿no? Siempre había sido imponente, pero ahora lucía un aspecto salvaje, brutal. O sea, sigue con su estilo brutal, pero luego añade: el peligro flotaba a su alrededor como una bruma. Estos detalles se muestra que es un muy buen escritor y que cuando quiere, pues desliza, ¿no? Detalles muy finos, ¿no? Hacia el final, como debe ser, hacia el clímax, se acelera la acción, el ritmo de la narración se acelera y luego con habilidad el novelista va alternando personajes, escenarios cada vez más rápido, ¿no? Lo que hace que la acción se vaya acelerando muy rápido y se produzca un desenlace que efectivamente es un desenlace espectacular, ¿no? Hay un estallido de violencia, una lucha entre dos monstruos y tal, entonces acaba por supuesto en lo más fuerte, ¿no? Que es como tiene que ser, ¿no? Tanto en las dos novelas hay un epílogo, un capítulo añadido después del el despliegue de acción y el final en las dos novelas queda abierto. Y eso es muy interesante porque en este caso vemos que acaba esta aventura y los protagonistas pues luego se embarcan en una nueva aventura. Y en el caso de la de Carlos tiene un final estremecedor, un añadido que te deja, crees que todo se ha solucionado y te deja un poco como interrogante, ¿no? Así, y eso es muy sugerente. Es inquietante, pero es sugerente. Entonces, hablando de Carlos y las bestias del Valle Perdido, paso a comentarlo ahora. De nuevo, no voy a destripar el argumento, pero sí que puedo leer la sinopsis que hay aquí. En Las bestias del Valle Prohibido, Carlos Díaz Maroto, aquí presente, ofrece a un trío de detectives de lo sobrenatural que son requeridos por un rico ranchero después de que una misteriosa bestia asole sus tierras y mate a uno de sus hijos. Los investigadores se internarán en un valle prohibido donde se toparán con más misterios. Entonces, hay cosas parecidas y cosas diferentes. Se ha hablado que en la de J.R. del Río hay más gore, aquí ya veremos que es más sugerido, ¿no? Y hay cosas en común también. Por ejemplo, en común la escena inicial muy intensa también, ¿no? Muy buena manera de empezar una novela. Y eso lo saben bien
eso lo saben bien en las películas de James Bond, ¿no? Te meten una escena de precréditos muy fuerte para tenerte agarrado y ya luego empieza la película, que generalmente no tiene que ver con la historia principal, ¿no? Pues aquí... Sí, aquí lo he planteado precisamente en ese estilo. Eso es. Entonces, allí, en la novela, Carlos empieza con una escena muy fuerte y con el final de esta introducción que te sorprende, y luego ya empieza la historia propiamente dicha, ¿no? Paso ahora ya a citar algunos pasajes, como he hecho con la otra. Hay una cosa... Hay muchas cosas que me dan la atención, hay una frase que me llama mucho la atención. Hemos hablado del gore, o sea, de que si los dientes, que si las garras, que si tal, que si cual, de J.R. del Río. Pero a mí hay una frase aquí de Carlos Díaz Maroto que me llama mucho la atención. ¿Qué puede ser lo peor, eso lo dejo a la reflexión, ¿eh? ¿Qué puede ser lo peor de un monstruo? La cabeza era enorme, con unas orejas colosales y un hocico inmenso. Y en los ojos verdosos brillaba una malignidad inequívocamente humana. Eso es lo más terrorífico del monstruo. La parte humana. Porque no hay nada más malo que un ser humano es malo. O sea, es lo que digo yo, es como si lo peor del monstruo... Qué buena frase. No hay nada más malo que un ser humano malo. Es como si lo peor del monstruo fuera la parte que tiene de hombre, que tiene el ser humano, ¿no? Entonces esta frase me quedé un poco así diciendo, esa malignidad típicamente humana. Tenemos aquí, por cierto, un perrito, ¿no? Pues es un animal, ¿no? Sí, que bueno, son como son, no hay maldad, es un animal. El ser humano, por desgracia, bueno, ya sabemos, no necesito explicar nada, ¿no? Entonces, pero solo esta frase que me llamó la atención al principio. Luego, al inicio de la novela hay una cosa que hacía muchísimo tiempo que no, ya lo veréis, que no había leído en una novela, ¿no? La descripción, y lo hemos comentado antes, la descripción precisa de las armas y de la indumentaria de los personajes. A ver, leo el pasaje. Empieza la novela y describe a los personajes. Dice, vestía botas altas de color marrón oscuro, un pantalón Clark de una tonalidad algo más clara, una camisa Cornelius de cuadros blancos y azules, que presionaba contra su musculatura, con un chaleco Abilene azul marino por encima y coronando la cabeza un sombrero Western Cowboy color crema oscura. Yo, personalmente, ni idea. Me refiero, yo tuve que mirar el diccionario y informarme de a qué se refería cada esto, pero lo que sí que intuí es la labor de documentación del novelista. Probablemente en otra época, con lectores más acostumbrados, sí que les sonaba, ¿no? esta indumentaria tal. Yo personalmente miré qué era cada cosa, ¿no? Porque a mí no me sonaba, pero me llamó la atención la documentación precisa, ¿no? Luego, aquí sí que lo pillé. Hace muchos guiños a otros personajes, ¿no? Entonces, me gustó porque cuando conoces los personajes te hace gracia. Por ejemplo, en Europa, Clark, uno de los personajes, se enfrentó a una mujer serpiente en la localidad de Wandorf. ¿Wandorf? La leyenda de Wandorf, la productora Hammer, la leyenda de la Gorgona, es un guiño. Entonces es muy gracioso ver efectivamente que es el guiño a esta película de la Hammer. Por ejemplo, ojo, también se las hubo de ver con un vampiro en Carfax. La abadía de Carfax de Drácula, ¿no? Y más adelante seguimos con Drácula en el sentido de que evidentemente no va a decir Drácula, será más sutil, dirá, 2 años atrás Robert había hecho frente a un Wendigo, donde se le había unido un joven llamado Quincy Morris, otro de los cazadores de Drácula, ¿no? Esa historia está publicada en una antología que sacó está publicada, no me acuerdo la editorial el nombre, que se llama La huella de Drácula, que no sé si estará por aquí, yo recuerdo haberle visto hace un tiempo. La de Calamar, una antología de relatos referentes a Drácula, y ahí está ese relato, por si lo queréis leer. Entonces hemos visto estos guiños, ¿no? A otros personajes, etcétera, que también es diferente a la novela anterior que hemos comentado, ¿no? Y la mayor diferencia que he visto es lo que he dicho antes, de que la primera es más gore, y aquí juega más con la sugestión, ¿no? Con las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, veamos este pasaje, veáis, hay terror, pero sugerido, ¿no? Michael miró un grupo de árboles a lo lejos.
a la luz de la luna, pudieron percibir que el follaje se agitaba con intensidad. No creía que se tratara de lobos. Más bien semejaba que una de las cabezas de ganado se había quedado atorada entre las ramas bajas. Y entonces apareció. Los vaqueros se mostraron atónitos, con las miradas desencajadas, sin acertar a reaccionar en modo alguno. Aquello se fue aproximando hacia ellos, mientras los caballos se encabritaban y chillaban de terror. Michael miró estupefacto a aquella criatura. Jamás en su vida había visto nada similar. Después los colmillos se cerraron sobre él. ¿Habéis visto cómo es más oblicuo? O sea, no dice una hilera de colmillos con un hocico que tal y cual. Dice, aquello se acercaba, la bestia. Es más diferente, más sugerido. Nos deja un poco más la imaginación a nosotros con el miedo, ¿no? Por ejemplo, otra secuencia de sugestión. Esta es muy interesante porque es una novela como más aventurera, más de exploradores, y entonces están viendo rastros de estos seres que encuentran en el Valle Prohibido. Y dice, zancadas de alrededor de unos 4 metros. Ya te imaginas, 1, 2, 3, 4, pues eso. Después se puso a medir por el mismo método la propia huella. Unos 75 centímetros de largo por 70 de ancho. Eso indica que debe ser enorme. Casi 15 metros de largo, tal vez. ¿Qué clase de criatura podría ser eso? De nuevo volvemos a lo oblicuo, ¿no? Por la huella nos intentamos imaginar un monstruo muy grande, etc. Y luego una descripción más, está un poco más extensa, que también se apoya en el suspense. Aunque no haya tanto gore como en la primera novela, no quiere decir que sea suave, lo digo porque hay unas secuencias brutales, hay una especie de raza de murciélagos, curso de murciélagos humanos, etc. Y vemos que se les intuye al principio, y los personajes ven que están cerca, ¿no? Todos intercambiaron miradas. En ese instante, entre los ecos de goteos que se percibían, llegó otro sonido. Primero fue como un chillido, seguido de una especie de parloteo en una lengua ignota. Semejaba algo pronunciado por una garganta que no fuera humana, o al menos no del todo. Infinidad de susurros resonaron entre las rocas, y algo semejante a como cuando se sacude un abrigo. Esta me encanta, esta imagen. Podría decir como se sacude un abrigo, o como cuando se agita un impermeable para hacer como alas membranosas. O sea, es siempre, pero siempre indirecto, ¿no? Algo como cuando se sacude un abrigo repicó en la distancia. La antorcha de pronto atenuó su potencia y las sombras de los huesos se agrandaron, llenando de tinieblas las paredes. Uno de los vaqueros se aproximó a la hendidura por donde proseguían las cuevas y se asomó. Soltó un alarido intenso y retrocedió. La cara estaba demudada, la mandíbula desencajada, los ojos desorbitados. Un horror intenso le deformaba la faz. Todos miraron hacia la abertura y entonces, por la parte del techo, algo comenzó a asomar. Algo que semejaba remotamente humano, con garras que se aferraban a las rocas, con una boca llena de dientes, salivando, removiéndose, como si estuviese mascando. Y todavía no los vemos y tal, pero estamos viendo algo que está acechando, ¿no? Esto es el suspense, de manera crea misterio, ¿no? En un momento dado, claro, el título es Las bestias del Valle Prohibido, que queremos ver las bestias y queremos ver el Valle Prohibido, ¿no? Entonces, en un momento dado los aventureros hablan de ese Valle Prohibido. Antes de meterse, de entrar en la aventura, hablan de él. Y dice, ¿qué es el Valle Prohibido?, indagó Robert. Es un valle del que hablan los indios, explicó Pernell. Se supone que se halla hacia el este, pero ahí solo hay un macizo montañoso impenetrable, los montes de Big Head County. Claro, dan muchísimas ganas de que vayan al Valle Perdido a ver qué pasa allí, ¿no? Porque crea el suspense. A mí me recordó un poco hemos hablado de Tarzán al principio, al Cementerio de los Elefantes, ¿no? Un lugar mítico, ¿no? Que hablan siempre de él y tal, y yo en la peli tiene que salir al Cementerio de los Elefantes porque han estado hablando toda la película de él y tal. Pues aquí efectivamente los aventureros van a ir al Valle Perdido, ¿no? Comparte con la primera novela
capítulos con una sorpresa al final o dejados en suspense, ¿no? Vamos, que dan ganas de seguir leyendo, que es de lo que se trata. Es la intención. Es la intención. Y entramos con los aventureros en este valle perdido. Allí vamos a ver criaturas de todo tipo, fantásticas, ¿no? A mí te da la sensación de la maravilla, ¿no? De no sabes qué te vas a encontrar, cada capítulo se van encontrando con distintos monstruos, les pasan cosas, etc. Un poco la primera sensación que me dio a mí cuando leí Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Que bajan allí y entonces no te lo esperas en absoluto que aparezcan monstruos prehistóricos que pelean entre ellos en el lado interior y todas estas cosas, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Esta sensación de maravilla, ¿no? Carlos describe perfectamente esas criaturas. Parece más bien que sea más un biólogo. O sea, las describe como si fueran reales. Son criaturas fantásticas, pero os pongo un ejemplo. Las describe minuciosamente, y en ese sentido también me recuerda un poco a Julio Verne, ¿no? Que describía, quería ser preciso, etc. Fijaos esta descripción de uno de estas criaturas. La primera de ellas era un cuadrúpedo similar a algunos vistos con anterioridad, de la altura de 2 hombres y la longitud de 5 tumbados. Desde luego os da la descripción exacta, ¿eh? Su color era entre azulado y verde, con el vientre grisáceo, y desde el inicio de la cabeza, a lo largo de todo el cuello y hasta el inicio de la cola, tenía una serie de protuberancias irregulares como excreciones calcáreas, con 3 de ellas al final del cuello, como si fueran largos cuernos. El otro era de tipo volador, con pico como el de un pato y una prominencia sobre el cráneo alta y plana. Tenía una larga y fina cola formada de plumas, que aumentaba su pequeña longitud casi el doble. Se abatió sobre ellos intentando picar a los que iban a caballo, pero tras 4 o 5 intentonas fallidas, abandonó la tarea y alzó de nuevo el vuelo, perdiéndose en la lejanía. O sea, son descripciones de verdad que parece un biólogo que va describiendo con precisión lo que ve, aunque sea imaginario. He dicho que no hay gore, sí que hay gore. No creo que se apoye tanto en él. A mí me ha llamado la atención un pequeño detalle que me ha llamado mucho la atención, de verdad. Pues en un ataque de un dinosaurio volador, me imagino, sí. Dice: después el dinosaurio, claro, hay vaqueros, ¿no? Y hay los monstruos estos, ¿no? Después el dinosaurio avanzó y alcanzó a uno de los vaqueros lanzándole un mordisco. La mitad inferior del hombre permaneció montada sobre el caballo. Esto me hizo mucha gracia, ¿no? Porque queda cortado en dos y una parte sigue en el caballo y la otra se la ha llevado el monstruo, ¿no? Que saltó asustado al trote, perdiéndose entre la hojarasca, ¿no? Bueno, a esta altura ya habréis adivinado que la alusión constante de la historia es el Valle de Guangui. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otras cositas entre medias. El acceso a este valle se produce, es muy interesante. Es muy interesante porque el acceso a este valle se produce a través de una puerta invisible. O sea, es como en el lateral de una montaña y atraviesas y pasas, y esto luego hablaremos, pasas como si pasas a otro mundo, ¿no? De esto hablaremos luego porque esto tiene tela, ¿no? Entonces, como en la otra novela, hacia el final, el horror se desata. Conocemos a esta raza de la que he hablado, de los murciélagos humanoides, etcétera, ¿no? Y vemos cosas horribles, ¿no? De cómo se aparean con humanos, cómo dan a luz, ¿no? Unas desde luego, dignas de Alien, ¿no? Barbaridades de ese estilo, ¿no? Pero muy impactantes, ¿no? No las describo para que las descubráis vosotros en la novela, pero muy fuertes. En el epílogo de la novela hablan de lo que acabo de mencionar antes. Los personajes se preguntan dónde hemos estado. ¿Qué es este valle perdido? Vamos a ver qué dicen los personajes. ¿Cuál es su teoría? Pensad que han estado en un sitio donde han visto monstruos prehistóricos, monstruos inexistentes, razas que... ¿ven? Y dicen: ¿dónde estuvimos realmente? Dice un aventurero al otro. Dice: no lo sé, respondió. Creo que al otro lado de ese muro había otra realidad diferente a la nuestra. Pienso que estuvimos
en un pasado muy remoto o acaso en un futuro más remoto aún, o acaso en un presente alternativo. No lo sé. Entonces, claro, ni el pasado, ni el presente, ¿dónde estuvieron, no? Yo personalmente, cuando vi este acceso a este mundo perdido, etcétera, yo pensé enseguida en un pliegue interdimensional, nada más y nada menos. O sea, dos dimensiones paralelas, ¿no? Y en un momento dado los protagonistas entran, ¿no?, en una dimensión. Me recordó, no pude evitar, la novela de Stephen King, La niebla, el proyecto Punto de Flecha, que el ejército de los norteamericanos lo que hace es abrir un portal interdimensional y se meten en nuestro mundo pues criaturas que vienen de otra dimensión. Aquí es a la inversa, aquí los protagonistas, los aventureros, se meten en otra dimensión, ¿no? Pero yo lo vi como un pliegue interdimensional, ¿no? Mi única explicación, están en otro sitio y pasan cosas. Han visitado otra dimensión, han conocido a horribles criaturas, etc. Por eso acaba la novela, mucha acción, todo lo que quieras, los personajes vuelven al principio, pero en el epílogo deja abierto, no digo cómo, la continuación, y de manera horripilante, y ahí lo dejo, pero ya veréis cuando lo leáis. Bueno, conclusión. Las dos novelas tienen un ritmo muy acelerado, como marca el canon. La acción se sucede sin freno y muestran criaturas monstruosas, eso es lo que tienen en común. J.R. del Río, sus toques gore la hacen más... Es lo que está de moda ahora, es más actual. La de Carlos Díaz Maroto a mí tiene un deje a lo Julio Verne que no es muy agradable, porque es un poco retro, un poco muy pulp, ¿no? Y eso en esta colección es muy apropiado, ¿no? Es lo que estamos buscando, el espíritu pulp de aventura, ¿no?, de antes, ¿no? Las dos son muy interesantes y las dos mezclan tanto aventura como terror, pero lo llevan cada una en direcciones diferentes, lo que quiere decir que aportan cada una en dos direcciones. Pero bueno, al margen de todas sus cualidades, para mí lo más importante, y con esto acabo, es que al leerlas pues han conseguido que vuelva a tener pues 6, 7 años, ¿no? Y han revivido en mí pues al niño ese que iba al cine, del que he hablado al principio, que veía las dobles sesiones esas, ¿no?, con películas que eran pastiche y tal, pero me lo pasaba también, pues leyendo estas novelas pues he vuelto a ser ese niño de 6, 7 años, ¿no? Y con esto te dejo la palabra a ti. Bueno, yo os quiero preguntar si os gustan las croquetas. Porque eso es el pulp, croquetas. El secreto de hacer una buena croqueta no lo conoce bien nadie, pero tú te la comes y te quieres comer otra, y luego otra. Y esto es lo que pasa con la novela pulp, la novela de kiosco. A mí la novela de kiosco, los bolsilibros, junto con Isaac Asimov, me rescataron de un árido desierto. Yo dejé de ser lector cuando me hicieron leer en el Instituto La Regenta, demasiado joven como para que yo pudiera disfrutar de aquello, que luego lo he leído después y me ha gustado, pero mucho después. Y recuerdo que me fui unas vacaciones y entre el Compre Júpiter de Isaac Asimov y las novelas de Alex Towers, y las novelas de Kurt Garland y las novelas de Neil Abner y de Clark Carrados, recuperé el gusto por la literatura. Hasta tal extremo es la cosa que yo me leo un libro un poco denso y me meto una novela de kiosco entre medias, o me meto dos, y caen rápido, caen en una tarde, y ese es el propósito de esta colección. La primera novela quizás un poco más larga que lo habitual en una novela de kiosco, pues son 130 páginas y da más tiempo a ratos a que el ritmo sea más sosegado, pero luego cuando llegas a la de Carlos son 100 páginas y vuelan. El propósito, que es entretener, es divertir, es que quieras seguir leyendo, y además lo cumplen las dos muy bien. Eso que habéis señalado de que los finales de cada capítulo tienen el gancho para que sigas leyendo y te van dejando, hacen que vayas volando en la lectura de... Bueno, de hecho vine a por el libro cuando vine, por el libro la semana pasada vine la semana pasada, pero empecé a leerlas tarde. Me ha durado cada novela 10 y medio, lo que quiere decir que se leen rápido. La voluntad de la colección y la voluntad de Carlos y de Geray es
hacer una especie como de revival de las novelas, los bolsilibros, que están sufriendo una especie como de rebrote por otro tipo de colecciones, etcétera, etcétera. Y lo estábamos hablando en la comida, hay mucha gente, mucho nostálgico de aquella época, que quiere volver a leer ese tipo de libros, porque al final lo que hay es un montón de títulos publicados en las distintas variedades de colecciones y todos recurrimos a lo mismo. Están publicados desde hace no se sabe cuándo, se dejaron de publicar hace décadas y seguimos leyendo y seguimos comentando ese tipo de novelas. ¿Por qué? Porque aportan algo que es la inmediatez y algo que hemos hablado, que es la narratividad. Le leí el otro día a César Mallorquín, que hablaba que en este país, lo decía su padre también, se valora muchísimo el estilo, se valora muchísimo la profundidad, la trascendencia, etcétera, pero no valoramos suficientemente que un texto sea fluido y narrativo, que se lea rápido, que se lea bien y que quiera seguir leyendo. Esto en el mercado anglosajón no pasa. Los anglosajones no tienen la tontería esta de que es que si es entretenido esto no puede ser bueno. Es muy difícil hacer una buena croqueta, ya os lo digo. Entonces, escribir una novela de kiosco que te salga bien y que el que te ha comprado la novela se quiera comprar otras 12 tuyas y alegrarle la tarde o alegrarle el día entero, esto es bastante complicado. Entonces, los recursos que tienes que aplicar son un poquito diferentes a si escribes un libro, por decirlo así, con algo más de densidad, de profundidad. Tienes que meter diálogos ágiles, tienes que meter personajes y giros en la acción constantes y tienes que agarrarle por el cuello al lector y llevarle a rastras las 70, las 90, las 100 páginas. En el caso de este libro, yo creo que lo consiguen y aunque no está el autor argentino, creo que lo consigue más Carlos por el enfoque que le da y por la brevedad. Creo que el otro tiene más consistencia de novela más larga y quizá ahí pierde velocidad, pierde enganche, estando bastante bien, porque esta es una de Hombres Lobo que lo típico, te tiras toda la novela intentando averiguar quién es el lobo y con engaño, giro final para que no sea evidente quién es. Eso además es un cliché típico de todas las de Hombres Lobo y en esta funciona bien, porque además te pilla por el ángulo muerto, no te acabas de esperar. El que crees que luego no parece, después lo otro, empiezas a darle vueltas y acabas la novela con una sensación de que ha cumplido el objetivo. Y luego cuando llegas a la de Carlos, la cosa parece que va de animales prehistóricos y no va exactamente a animales prehistóricos, está muy bien. Entonces, ese constante pasar de un capítulo a otro, y además con los personajes muy definidos desde el principio, muy rápidos, consigue que al final termina la novela y decir, pues mira que bien, ya está, que quiero otra. Esa es la sensación. Y eso creo que es lo que trata de hacer la novela popular. Hemos estado en la comida hablando de películas de tiburones, de películas de mucho pulp, ¿no? Y de cómo este tipo de género está bastante, sobre todo aquí, bastante más denostado que en el mercado anglosajón. Que el mercado anglosajón ha conseguido producir bastante dinero, bastantes películas, y no tienen esta tontería de lo que es la cultura seria y la cultura de género, porque en realidad aquí se mete en el saco de la cultura de género todo, el terror, la policíaca, todo lo que es género de cualquier tipo parece que no es literatura. Y resulta que es otro tipo de literatura. Está claro que no es una literatura, por decirlo así, con pretensiones de elevado calado, pero creo que del mismo modo que el humor también es algo que no se considera bien y que es jodidamente difícil de hacer, el entretenimiento pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que el esfuerzo de Carlos y de JR, que ya le llamamos JR,
aunque no sabe, porque no sabemos la J a qué nombre, no Jorge. sabemos si es Juan, Jorge. Jorge. Pues nada, ya le llamamos JR al autor argentino. Creo que el esfuerzo ha sido bonito, ha sido grande. Y ahora pues se la va a tener que ver y desear Carlos para cuadrar en volúmenes dobles las distintas novelas para que temáticamente encajen, para que no coger y ponerte una policíaca con una de ciencia ficción o tal. Siempre mezclaré dos del mismo género, pero también buscaré que tengan cierta conexión. Casualmente tengo una novela de Eugenio ya preparada que me pasó, que trata sobre un libro ignominioso. Y casualmente yo tenía ya escrita una precisamente lo mismo, así que las voy a emparejar obviamente. Y siempre voy a buscar un poco ese tipo de unidad. Eso está bastante bien para dar, porque por ejemplo yo cuando llegaba a los kioscos, que eso también lo hemos hablado, las tiradas de la novela de kiosco no tienen nada que ver con las tiradas de cualquier libro de ahora. O sea, estaban los kioscos sembrados, hasta en el mercado a veces, en los puestos de droguería y no sé qué, muchas veces metían las novelas metidas con la goma aquella y estaban colocadas allí para que alguien se las llevara. Entonces tener una unidad temática viene bien porque no a todo el mundo le gustan todos los géneros y porque hay géneros que te gustan más que otros, cada lector tiene su manera. Entonces al que tira más hacia el terror, pues cogerse los números de terror con preferencia, pues está bien. Al que le gusta más el policíaco o al que le gusta más. ¿Qué se supone que ha cambiado? Pues mira, ha cambiado en la época actual que aquellos titanes que escribían la novela popular en aquella época se veían obligados primero a escribir una novela muchas veces cada 15 días, a cumplir una cantidad de títulos al año para satisfacer la demanda del público tremenda, y que les imponían una serie de cosas como, lo estábamos hablando con mucha guasa, como que los personajes al final siempre se casaban, ¿sabes? Entonces, siempre se casaba con las chicas, o sea, era todo cliché de una manera, insinuar también un poco el erotismo, porque sobre todo en la época de los 80, algunas de las novelas que yo he leído ya pues parecen casi novelas del Destape, entonces era todo como muy así. Eso ha desaparecido y creo que eso va a redundar un poco en que el pulp o el neopulp que se vaya escribiendo ahora funcione. Y creo que funcionará. De hecho, estoy viendo un montón de colecciones de pulp nuevo. Y ya te digo, nos da un poco de miedo que solamente sean los nostálgicos de las novelas de aquella época los que lean este tipo de libros. Pero veremos si consigue captar a nueva gente y veremos cómo va funcionando, porque material tiene, yo no sé las novelas que ya te han enviado, si tienes... Tendré como unas 8 o así. Bueno, Lo que pasa es que hay algunas que, vamos, están todas sueltas, sí, con lo cual me cuesta emparejarlas. No quiero repetir en 2 números seguidos al mismo autor, ni tampoco el mismo género, con lo cual debo ir contrapeando para dar cierta variedad al lector. claro. Y mi intención pues es eso, meter terror, ciencia ficción, pastiches, policíaco, western sin elementos fantásticos, aventuras estilo pues Quatermain o de piratas, incluso si alguien policíaco, y si alguien se decide, pues incluso romántico o erótico. Sospecho que a lo mejor romántica, de entre los 30 primeros números, a lo mejor solo habrá una, porque me conozco ya a los autores y sé por dónde van a tirar. Y va a prevalecer sobre todo fantástico, terror y ciencia ficción. Claro. Que me imagino que también es lo que más os gusta a vosotros. A mí lo que me encanta es cuando habla de los 30 primeros, los 50 primeros optimismo. números. Qué maravilla si llegáramos a 3, ¿no? No, ojalá de verdad, ojalá. Y a lo mejor nos equivocamos y sí que hay mercado. Pero sí que hay. Yo soy optimista en el sentido de que, no, soy optimista pero no estoy ciego. Me refiero, la inmensa mayoría del público, de la gente es visual. Ahora todo es visual, que si series, que si películas, etc. Pero lo interesante, y lo estamos viendo aquí, es que se ha creado como un fandom, o sea, como un grupo de seguidores, que esperemos que sean suficientes, que piden, y además piden exigiendo, o sea, son gente que sabe mucho, que conoce mucho, y están saliendo muchísimas. Entonces yo creo que simplemente se ha transformado, no van a ser grandísimas tiradas, como hablaba él, que de kiosco, que eran una barbaridad, serán
más pequeñas tiradas, pero lo que ocurre es que ahora la tecnología permite que sea más barato editar. Entonces te puedes permitir hacer tiradas más pequeñas y hacer de verdad como lo quieres hacer, o sea, una virguería de edición, etcétera, incluso como estamos viendo facsímiles de una edición americana, etcétera, como calculas los gastos y tienes una serie de seguidores y te sale a cuenta. Entonces yo estoy sorprendido de ver cómo van saliendo cada vez más y estoy encantado. Entonces lo que no soy tan ingenuo como para pensar que va a ser el bestseller del Corte Inglés, eso ya sé que no, porque, y además, quien lo quiere, me refiero, somos especialitos, me refiero en el buen sentido de la palabra, entonces nos gustan cosas diferentes, ¿no? Para la novela típica, pues que la lea quien quiera, ¿no? Y ya está. O las series de televisión o lo que sea, que es otra cosa, ¿no? Entonces soy optimista en ese sentido. Y lo que decías tú es que es una gran... Literariamente es muy difícil, o sea, ya hablo ahora de la labor de los escritores pulp. Tienes que tener enganchado al lector, o sea, lo tienes que tener, lo coges de la solapa y te lo llevas hasta el final de la historia. Y eso es una habilidad. Entonces, en el mundo de la literatura, entre comillas, seria, ¿no? Hay un escritor que es Pío Baroja, que es un grandísimo escritor, y está también despreciado precisamente por eso. Es un grandísimo narrador, pero claro, no te suelta una descripción de una catedral en 5 páginas. Es lo que hace, la cosa va rápido, hay muchos diálogos, y algo muy interesante es que de repente aparece un personaje, tú sigues al personaje, no sé, a Santi Andía, por ejemplo, al personaje protagonista, ¿no? Y se le cruza un personaje, hola, ¿qué tal? Bla, 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 y el personaje desaparece y no vuelve a aparecer. ¿Y por qué tiene que volver a aparecer? Me refiero, la vida a veces es así. Me refiero, es continuo, va progresando, te da la sensación un poco que estás viviendo la vida con él, ¿no? Se cruzan los personajes, vemos cómo sigue y acaba la novela, ¿no? Entonces es un grandísimo narrador en ese sentido, te van siguiendo un capítulo tras otro, etcétera, muy dinámico, con muchos diálogos, etcétera. Pero aquí en el mundo hispano, y hablo hispano, no solo hablo de España, nos gusta mucho lo barroco, ¿no? El estilo bien, es lo que está valorado, ¿no? Que sean muy ampuloso, muy, para que sea considerado gran literatura, ¿no? Entonces se llenan... temas sociales, eso es otra cosa, de minero, o temas sociales o políticos. Traumas psicopatológicos. Sí. Y claro, y hay ya determinados... Bueno, depende. Y determinados géneros, ya pobrecitos, ¿no? Te dedicas al humor y ya lo tienes claro, ¿eh? O sea, te alejas del premio Nobel de literatura, pero rápido, ¿eh? El humor, el fantástico, la ciencia ficción, la aventura, ya la famosa frase subliteratura, ¿no? Subliteratura, ¿no? Pero claro, hazlo, me refiero, si es tan fácil, hazlo, no es tan fácil. De hecho, si no te entretiene este tipo de novelas, ha fracasado. Su labor es entretenerte, no engaña a nadie, me refiero, y ya está, y tener más ganas de leer más, ¿no? Claro. Y esto es desde incluso antes de estas colecciones de libros de bolsillo de los años 40, 50, antes hemos hablado, ¿no? De estas novelas cortas que salían o Dickens, eso o Dumas, bueno, la literatura popular. La literatura de folletín era exactamente eso. Salen los periódicos y serializado, cortan en el momento que hay que cortar para dar ganas que los lectores vuelvan a comprar el siguiente número del periódico. Porque claro, era el gran atractivo de los periódicos de la época, la novela que se publicaba dentro. Vendían muchos ejemplares de periódicos porque Dumas estaba escribiendo El Conde de Montecristo y todos querían saber, claro, el tío iba alargando la salsa, que era muy bueno alargando la salsa, ¿no? Y algunos se burlan de Dumas porque dicen, pasaje de novela de Dumas, ¿no? Y se ve un diálogo, ¿quién eres? Tú, yo, sí, adiós, nos vemos, ¿no? Se burlan porque son solo diálogos así, como diciendo, primero le pagaban por línea, lo que quiere decir cuantas más líneas, pues más cobraba, ¿no? Y segundo, porque tenía que ser dinámico, ¿no? Entonces el diálogo, la teatralización es mucho más dinámico, ¿no? Entonces, pues Dumas y la novela de folletín. Y luego a principios del siglo XX, es que lo fascinante es que vosotros cuando veis los libros, los libracos esos en las grandes bibliotecas, encuadernados, repujados, incluso con piel y tal, eso no es un libro de bolsillo. ¿Pero a qué público? Eso eran el clero, los nobles, que los tenían en sus bibliotecas, etc. Claro, cuando te diriges al público popular, pues claro, tienes los libritos pequeñitos, ¿no? Más baratos y transportables, que no es poca cosa. Porque claro, de bolsillo porque se llama de bolsillo, porque te cabe en el bolsillo, o sea, no hay ningún misterio, ¿no? Entonces, claro, a principios de siglo, pensaos que a finales del 19, principios del 20, el analfabetismo en España, pues sería de, ¿qué?
no sé, el 90% o 95% de la población. Era una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? Conforme la educación avanza, más gente tiene acceso a la lectura. Y los editores, que serán muchas cosas, pero tontos no, se dan cuenta que hay un público. Entonces quieren a ese nuevo público lector ofrecerles novelas. Y son estas novelas de kiosco, digamos, que estas colecciones de novela corta que salen en los años 20, 30 y que llegan a mucho público. De hecho, a veces pasaba que, imaginaos una fábrica o imaginaos una tienda, que de todos solo sabía leer uno. Entonces cogía la novelita y era él que leía todos los demás, ¿no? Entonces, pero bueno, es así, ¿no? Se empieza de alguna manera, ¿no? Entonces, pues si queréis ver, por ejemplo, y aquí tenemos, Sí. tenemos ejemplos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una novela de bolsillo de Emilio Carrere, Aventuras de Lázaro de Ocaña. Esto es original, esto es de lo que salían, libritos pequeñitos, ¿no? Esto habla de Madrid, de la Bohemia y de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí otra. Aquí ya el viaje sin retorno. Ya te ponen a una mujer en la cubierta, o sea, hay que atraer como sea, la novela psicalíptica, ¿no? La novela erótica de la época para atraer. No es el caso de esta en concreto, ¿eh? Pero siempre tienen dejes de ¿ves estas novelitas? Estas sí que son de los años 20, de exactamente, pues no sé la fecha que tendrá esta, pero efectivamente, vamos a ver, esta era de 1928. Entonces, pues salían estas editoriales. He traído algunas aquí. Y luego ya más adelante, vamos a ver aquí. Y ojo, que a veces había autores de prestigio. Por ejemplo, Edgar Neville. Esto es la novela del sábado, también otra colección de la época. Y, bueno, aquí tenemos la foto del señor. Y que está muy bien, por cierto, esta novela, madrileñista. Y igual, es de las colecciones de los años 20. Luego ya más adelante, mira, la colección del FBI, ya... Sí, 50, los años 50 ya tenemos la colección del FBI, editorial Roland, que es Royan, perdón. Y ¿Escrito por quién? ¿Escrito por quién? no, pero son historias diferentes. O sea, esta en concreto por Fred Williamson, que es probablemente un seudónimo de un autor español que no sé ahora quién es. Federico Guillermez o algo así. Sí, sí. Que también esa es otra que me repatea. O sea, tú coges un producto, me da igual el producto que sea, puede ser un libro, puede ser un perchero, me da igual. Pone Pepito Pérez y no lo compra nadie. Pone Fred Williamson, es que te lo compra todo el mundo. Qué manía con los nombres en inglés. O sea, los propios autores españoles, lo hablábamos, me da una rabia esto, pon tu nombre, Pepe Pérez. ¿Qué haya malo que haya escrito una novela Pepe Pérez? No, pues no, eso no vende. Eso pasaba también en el cine italiano. El director Y Ricardo cantidad. Freda Sí. veía que la gente se acercaba al cine, veían el nombre del director y dice, uff, italiano, y Fuera. se cargaban. Así que puso el seudónimo Robert Hampton. Ya está. Y entonces, pues... ¿Y qué te iba a decir? Mira, Clark Carrados, esto es un poco, que es seudónimo, ¿no? También. Sí, ¿Cómo se llama? Luis García Lecha, que también tuvo el seudónimo de Louis G. Milk. Alucinante. Muy bien. Entonces, Y Glenn Parrish. esto es, avanzamos un poco, 50-60, ¿no? Ese es mi favorito, además. Entonces luego seguimos. Luego adaptaciones del pulp en norteamericano, ¿no? Aquí tenemos versiones españolas de Doc Savage, ¿no? Esto ya Hombre de bronce. es Kenneth Robinson, que ese sí que es el original. Y bueno, simplemente son traducciones. Pero también veis el formato pequeñín, así. Y luego ya, esto ya, Silver Kane, los años 60 más bien ya, ¿no? Estos 72 o por ahí. 60-70, ¿no? Ujú. Silver Kane, que es seudónimo de... Francisco González de Ledesma. Es que se lo sabe todos, o sea. Pero es que es triste, ¿no? Me refiero. A mí me da rabia. A mí me gusta Silver Kane. De hecho, la novela de... Me he leído algunas de la... Esta es la colección Terror de Bruguera, ¿no? Sí. Me he leído algunos para inspirarme para el que he escrito para el número 2 de terror, ¿no? Entonces, pues he intentado seguir un poco, pero metiéndole algunos toques en Clive Barker. Barker Gore, para que sea un poco más de esto, ¿no? O sea, puesta al día un poco de esas... ¿Y no te has puesto seudónimo? No me da la gana del seudónimo. Alejandro Riera, en español, se acabó Bueno, pues sí era tradición. Yo me lo voy a poner. Calla. Yo sí me lo voy a poner. Que hemos hablado para Pero que no, Pero pero no tampoco- por ocultar nada, tampoco sino por, anglosajón. sino por un homenaje a, Sí. por un homenaje Pero lo que has a la dicho- gente que me hizo amar los libros, porque luego si he conseguido leerme 100 años de soledad, que es divertidísima, o Señas de identidad, Sí. o Volver a esa región de Bennett, gracias a esta gente, porque es que tenemos que entender una cosa, por ejemplo, Los señores de Tusquets
o los de anagrama, necesitan a un Paul Auster o a un que venda mucho para poder sostener la publicación de todos los demás. O sea, les deben poder seguir publicando. Y luego son como dice César Mallorquí, la aristocracia de la literatura. Pero es que para que os lean, resulta que tiene que haber gente que venda mucho y que consiga que un taxista, un señor de la calle que lea ese tipo de libros. Y eso pasaba. Mi portero leía a Marcial Lafonte Estefanía. Tenía 2 colecciones enteras. Un día le pasó otro portero una de Silver Kane, una colección entera. Estaba como un niño pequeño porque es que se había leído toda la colección, 200, 300, 500 libros, 3 veces ya o 4. Sí. Entonces, al hacer el intercambio, imagínate lo que fue eso. Ese hombre leía gracias a eso. Y luego leyó otras cosas, porque yo estaba allí y le veía coger otro tipo de libros. Entonces, la labor que hace este tipo de literatura es una labor de divulgación que creo que es importante y sobre todo, además, yo no sé en esta época que no lee nadie o que cada vez lee menos gente, conseguir que la gente vuelva a engancharse y vuelva a leer es que ya es un triunfo, vamos, me parece... A lo mejor digo una barbaridad, pero yo le doy las gracias a Harry Potter. Claro. Si Harry Potter ha permitido que mucha gente se suba, ¿no? Pues muchos niños, bienvenido está, claro. Como sea. Una cosa que quería decir, la colección se llama Bolsilibros Geray. Geray es la editorial. Y Bolsilibros es un poco el intento de reflejar lo que va a contener. Tiene un espíritu bastante de los bolsilibros de los años 60-70. También un poco del pulp que ha mostrado de Dos Sabas o La Sombra. También un poco de esa literatura popular española de los años 40 de autores como Hipkiss. Todo eso es lo que intenta englobar la colección. Hay bastantes de los que tengo ya en archivo, muchos tiran sobre eso, por esa onda. Yo tengo alguna novela que también va al estilo típico, tengo una en concreto de ciencia ficción que parece una de Clark Carrado. Y por esa onda vamos a ir circulando. Es que lo que dice Carlos es muy interesante porque hay una cosa evidente. A ver, ¿dónde tengo la novela yo? La que estamos comentando, vamos. La tenía... Ah, mira, ahí está. Hay una cosa evidente. Estamos hablando de libros de bolsillo. Esto es un libro de bolsillo. Esto no es un libro de bolsillo. Entonces, claro... Pero esto es para aprovechar poder meter 2 novelas. Eso, ahí voy. Porque entonces, si no sería una cosa canija y muy gorda y sería bastante ilegible. Pero a lo que voy es que este es el formato más adecuado por lo que ha comentado, para que quepan 2 novelas, etcétera. Pero lo que tienen en común esta es el espíritu. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención, el espíritu pulp, ¿no? Recuperar eso. Bolsilibro, al fin y al cabo, era un formato editorial. Pero a lo largo del tiempo se ha ido convirtiendo en un estilo literario, que es lo que se intenta emular en esta colección, aunque tenga un formato diferente. Igual que la literatura pulp se llamaba así porque estaba impresa en papel pulp, pero después lo que se llama ahora el neopulp no es pulp, porque las circunstancias editoriales y sociales son distintas, pero ese espíritu estilístico es lo que se intenta reflejar y repetir. Pues sí es. Sí. Por lo que veo, mucha aventura, pero no es muy masculino todo esto. Ah, no es muy masculino todo esto. Bueno, en el número 2... Espera, te lo digo porque sí que hay, por lo menos Juan me lo dice, yo no muestro. Tengo entendido que, por ejemplo, hay bastante colección de fantasía escrita por mujeres. Sí. No he hecho femenina, he hecho escrita por mujeres. Ajá. Que no es... No digo que no es... Casi con las temáticas... que no siempre coinciden con las que más... Fijaros, esto. Bueno, te lo digo como... ¿Cuántos manuscritos han sido escritos por mujeres? Pues el número 2 irá con una mujer. Conmigo con él comparte una mujer. Bien. Y la verdad es que los dos tienen un estilo bastante similar en cuanto a dureza, en cuanto a... No hay nada de romanticismo en la novela de ella. ¿No? Yo no soy de esas románticas, ¿eh? Ya, pero es lo que se suele identificar con... Coño, nosotros en Total hemos sacado hace poco una entrada sobre... Ada Oretti, puede ser. Una del bolsillo de los 70-80, una escritora de Pamplona, que escribió policíacos muy ricos. Hombre, como decía la diseñadora, al final ya con mucho sexo. En la novela de esta chica, los protagonistas son 2 hermanos maduros que tienen problemas entre ellos, y luego hay una mujer que es la líder de un grupo
militar, que tiene un papel secundario medianamente importante. Claro. Pero, vamos, si quien lo leyera, bueno, ella escribe con seudónimo, N.L. Baxt o algo así. Y bueno, suena un poco... Mucha gente a lo mejor ni se da cuenta que es una mujer. O sea que, como a veces pasaba con Vic Logan o algo así, que era una mujer la autora y mucha gente no lo sabía. Si tienes cierto olfato, pues leyéndolo puedes detectarlo. Por ciertas constantes temáticas se nota cuando es mujer, cuando es un hombre, cuando es de izquierdas, cuando es de derechas, etc. O cuando es de centro. Lo cierto es que él está buscando gente que escriba romántica, hombre o mujer, que es un Sí, género como estoy abierto a ello. más tradicionalmente escrito por mujeres, o más dirigido a público mujer. O erótico también. O sí. erótico también. Y Lo entonces, interesante es encontrar dos autores que escriban algo que se pueda emparejar, Claro. por eso, para poder hacer siempre los números unitarios de dos novelas del mismo género. Si solo me aparece pues dos, o publico un volumen de ese tema, si son buenos, obviamente, y aparte de terror, que es lo que más apuntará, sospecho. ¿Alguna? ¿Comentar algo? ¿Habéis hablado, la tuya por ejemplo tiene parte de aventura clásica? La aventura, por ejemplo, que acaban de estrenar un Indiana Jones nuevo, ¿no? Sí. Y que sigue petando la... Por lo menos tiene un público, hay un público para la aventura. ¿Qué peso puede tener vosotros? Bueno, yo creo que por mi parte quiero meter aventura, tanto de temática fantástica. Yo tengo una novela medio escrita de Sinbad, Ajá. que aludo a las películas de Harryhausen, es digamos una continuación, incluso menciono a la princesa Parisa, que la perdió, etcétera, etcétera. Y luego también quiero meter aventura tradicional, eso, estilo el Cisne Negro o las minas del Rey Salomón. Mi idea es eso, crear una subcolección de novela de aventura tradicional. Que funcione o no, eso ya es otro tema, pero me apetecería bastante, y como editor y como lector. Así que sí, también, por cierto, si alguno de vosotros escribís bien y queréis participar, adelante. Y si tenéis algún amigo que pensáis, oh, este le pega esto, pues ponedle en contacto conmigo. Hablar de aventura clásica. ¿Qué escenarios podría de aventura ahora? Bueno. Fíjate que hablamos mucho de clásico. Y las referencias son de medio clásicas, 40, 50, 70 años, ¿no? Pues estás en 2023. Sí. Pues ahora, no sé, a lo mejor el ambiente bélico de a lo mejor de Oriente Medio, o de exploradores submarinos en busca de tesoros. Yo creo que por ahí podría tirar. O simplemente un aventurero por la selva amazónica, que ahí, digamos, eso podría ser algo intemporal. En Indiana Jones, de hecho, sale en alguna de ellas en el prólogo, y eso es tanto en los años 30 como ahora mismo puede tener ese mismo ambiente. yo creo que una parte importante de la aventura actual está usurpada o tomada por el tecnotriller. Tiene mucho que ver, Sí, ¿no? Lo sí. tecnológico y tal. Sí. Tiene ese componente aventurero, un montón de O el novelas género y bélico también. funcionan muy bien, Sí, además, Preston ¿no? Child y compañía. que ese Sí, tipo sí, de- entonces bueno, todavía hay hueco y se pueden hacer cosas. Y tampoco pasa nada si publican aventuras retro, en los 50, en los Sí, claro. años 20, en el siglo pasado. Creo que no va a haber problemas para que el manuscrito funcione, ¿no? Sí, la idea de la colección es un poco el estilo de los bolsilibros, pero sin las imposiciones que tenían, lo que hemos dicho antes. Antes de que se muriera Franco, las historias debían mostrar a un chico y una chica que se conocen a lo largo de la película, de la novela, y luego al final se casan para que no creas que se han acostado ya. Eso a nosotros, pues no lo mismo, puede haber sexo explícito en la página 1, o puede no haber historia de amor o de sexo en absoluto. Luego en plan político se puede dar el enfoque que se quiera, no hace falta que se utilicen ciertas convenciones impuestas por la época. Ahora acepto cualquier cosa mientras esté bien escrito y sea entretenido. Y
bueno, vosotros ahora que habláis de, bueno, de la literatura tipo, de fácil consumo, haces con un toque erótico, un toque de aventura, en espíritu, en otra liga, por supuesto, ¿qué opinas de la fanfiction? En cierto modo es interesante porque de ahí pueden salir muchos autores interesantes. También se da el hecho de que mucha pues se autoedita, hay gente muy entusiasta que escribe de un tirón y no cuida nada el estilo literario, algunos son ilegibles. De hecho, alguna editorial de estas de Neopul han publicado algunas cosas que son también ilegibles, incluso yo he participado en algunas de esas editoriales. Y bueno, algunas veces les he preguntado si tienen corrector de estilo. Y dicen, sí, por supuesto. Sí, mira si hay tildes. Sí, y me contestan, por supuesto. Y dicen, ah, bueno. Y me callo discretamente. Y luego, después de leerme el libro, no publico crítica para no ser destructivo. Pero ha habido mucha basura. Pero a priori la fanficción es muy interesante. Sí, bueno, todo en escribes bien. espíritu. No hablo de parámetros de calidad, Sí. pero lo que es el... Incluso sirve de experiencia, de ejercicio para el autor y puede que lo primero que escriba no esté bien, pero con la experiencia pues va limando defectos, va cogiendo estilo, va cogiendo el ritmo, va sabiendo cómo crear un tempo narrativo, porque claro, no puedes escribir haciendo baches narrativos con muchos crescendos y muchos descensos. Hay que crear una narración uniforme que vaya progresando adecuadamente, como la... Lo malo de fanfiction es que no puedes publicarlo Sí. como... Sí, que su mayoría siempre hay problemas de derechos de autor Claro. y que restringen a Claro. Pero contenido online, siempre eso de... no, pero es no, una no, buena eso. forma Si de escribes ahogarse. Si Sí, escribes a mí me aventuras, divierte y quiero que la gente se divierta conmigo, vamos a decirlo así, que también Sí. es lo que pasa a vosotros, imagino. si escribes aventuras de Star Trek, por ejemplo, sabes que eso se va a quedar solo en la red y no puedes publicarlo profesionalmente porque los de Paramount se te echan encima. Claro, con Pero, Salera, bueno, como sí. una novela que se hacía años que me parece que era La noche de los trekkies vivientes o algo así, jugaba un poco con Sí, eso, sí. pero era de Pues sí. otro percal, no era como un este alternativo, sino que era un poco el universo, pero a su manera. Pero si escribes algo de eso que queda resultón, pues a lo mejor le haces 4 cambios y en lugar de llamarse Enterprise se llama Robertson o... La nave entre prisas, sí. Claro, Entre que prisas. puede simular. Es que De además hecho- luego genera a veces problema el De hecho, en el pasado ya directamente se hizo fanficción, entre comillas, Sí. o sea, plagios, que se disimularon. Sherlock Holmes se convirtió en Harry Dixon Ah, para no pagar derechos. y luego se Hubo convirtió, muchos problemas. y luego se convirtió en otra En- cosa sí, diferente y diferente. también estupenda. Sí, Sí, sí. sí. Si no, vamos, supongo que aquí todos habréis leído novelas de Harry Dixon, te las comes. O sea, es que es una maravilla. O sea, van rápidas, son pura narratividad, Es muy pura fácil. fluidez y puro, o sea, novela por entregas y novela de consumo maravillosa. Yo Que si se tuviera puede dinero, recomendar a nadie. reeditaría la colección entera, Entera. ordenada y con buenas portadas. Y con lo que ganas con este. Las portadas Ay, hay ay, que dejarlas. Son montones, ¿cuántos son? Son 70 y tantas, yo Ah, creo. 65 así. 70 y algo, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Oye, una cosa, en este mundo tan cínico, tan realista y tan canalla, realmente la gracia, casi la ingenuidad que tiene el bolsillo debe de enseñar. Porque Uf. una parte, fijaros que de alegría, de aventura, aunque luego se haya, aunque lo coman abocados y los trituren los intestinos, Claro. que Alejandro, ¿no? sí. Pero tiene algo de, ¿cómo dicen los franceses? Una alegría de vivir. Sí. Yo creo Que, que... es pronto, coño. Sí, sí. Que en un mundo que está tan cabronadito, tan encanalladito, tan cínico, tan que de guau, aquí todo el mundo es realista, los cojones, está muy pasado. Y es que esa alegría, porque es alegría de vivir, aunque insisto, aunque haya intestinos titulados, ¿no? Sí, sí. No, es que lo digo en serio, porque hay una parte que no. A ver, porque no me gusta el género, porque es más vivo, tiene más gracia. Claro. Pero cuando se pone profundo, oye, que a lo mejor la vida es así, tiene un componente cínico, canalla o relativo, o llámalo como te da la gana. Es que, a ver, en estas dos novelas, que sobre todo la primera está bastante pasada de sangre, la sangre es hasta graciosa. La sangre es divertida,
tal y como te la están contando. No te la crees, es excesiva como en las películas de Star de Gore que ves a uno cortado por la mitad y que no sé qué. Eso bueno. Es otra cosa, es entretenimiento también. Entonces yo creo que sí que hay hueco para la inocencia y para el divertimento y para esa alegría. Sí, sí. Porque es novela festiva de alguna manera. pero- Y hemos perdido mucho eso. Hay Nos por hemos ahí- puesto densos, aburridos, profundos, soporíferos y hay que darle alegría a la cosa, ¿no? Entonces me Sí, estaba acordando... Hay una película Sí. por ahí, que no sé si habéis oído hablar, que se llama Oso Vicioso. Sí, bueno, Ah. qué cosa más divertida. Sí, Ok. muy divertida. La vi en Es un Semana oso que Santa yo. se come Un un oso paquete de cocainómano. heroína y tiene un colocón Se que pone Sí, pues ciego se de estrena boca, comercialmente. se pone ciego de Sí. boca y la que lía al oso y es una película divertidísima. Supuestamente La última- basada en hechos reales. Basada en hechos reales, la última película que hizo Ray Liotta, que sale de, Ah. hace de pasar narco, que es una maravilla. Entonces, muy divertida y pasas un rato, pues es muy pulp. Sí, Hay sí. tiros, hay muertos, se come el oso, yo no sé las que... Además, La ambulancia. trozo de gente por ahí, un brazo, que es absolutamente... A ver, no te lo... O sea, que Descacharrante. de eso es. De todos modos, tampoco estoy cerrado a meter cosas más seriotas. De hecho, cuando veníamos para acá, le he comentado, hemos estado hablando de las próximas elecciones, de lo mal que está todo, y entonces le he sugerido una Pero, novela de ciencia ficción ambientada dentro de 40 o 50 años, o antes, donde nuestra sociedad está regida por las compañías, por los Grandes corporaciones. grandes corporaciones, Sí, pero y que es ficción. crear una, Vamos, eso es... digamos, Pero que sería más todavía. Eso ya es ahora. futurista. No, si esto no deja de ser el sonido del trueno, vamos. Eso es. Pero es que el tema del que hablábamos, que es muy grave, es que al margen de lo pulp y esto, es que, o sea, tú escribes una novela política y criticas y van a de huella por ti. Escribes una novela social y criticas y van a por ti. Escribes una novela de ciencia ficción y criticas y no se enteran. O sea, es genial, son muy tochos, pero es una maravilla. Hay unas novelas de ciencia ficción que destrozan a la sociedad, destrozan a las grandes corporaciones, destrozan y no lo ven. Pero ojo, es porque lo miran por encima del hombro. Novela de ciencia ficción, no vale la pena ni ocuparse. Es lo que le comentaba antes de la Ocúpate, serie, porque lo que está diciendo es muy grave lo que está diciendo. la serie Twilight Zone, que la creó Rod Serling, porque hacía telefilmes de temática social y se los censuraban. Retocó esos guiones con un trasfondo de ciencia ficción y se lo pasaban porque eran tonterías de marcianitos. Y la misma, Y era la claro, misma no sé, crítica. Era el mismo trasfondo de crítica a la política, de racismo, de marginación social. ¿Has hablado de la Cali? ¿Perdón? ¿De quién? ¿De autor? Rod Serling, La dimensión desconocida, la serie de televisión de los años 60. Y entonces, pues es genial, porque ves son cargas de dinamita lo que hay metido adentro, tanto en esa serie como en novelas, como esto, pero como es ciencia ficción, o como es terror, porque el terror también cuela cantidad, o sea, le sueltas lo que te da la gana y te dejan. Espero que sigan dejando, entre comillas. En la serie de Rod Serling precisamente hay un episodio magnífico que se llama Los monstruos de Maple Street, Sí. que en una calle de un barrio que todos parecen amigos maravillosos, de pronto empieza a suceder algo y empieza a haber unas tensiones raciales entre ellos, llenos de prejuicios, y luego todo está provocado por extraterrestres para invadirnos y que nos matemos entre nosotros. Recientemente he visto un remake del episodio donde eliminan a los extraterrestres y lo convierten en un experimento social y pierde toda la gracia, porque lo quieren, el mensaje te lo hacen demasiado obvio, te lo restringen por la cara, y entonces pierde toda el jugo que tenía esa historia. Claro. Estabas hablando tú antes de la fanficción y me he acordado de Cidoncha. Eso lo Y aquí también, Ah, y por que aquí sí, nosotros que también sí. nos hemos recordado. Carlos Aicidoncha escribió en su día 2 novelas de la serie Darkover de Mario Zimmerman. Se las escribió, se quedó tan pancho. Y pidió permiso a Mario Zimmerman Bradley para publicarlas. Y no quiso ni recibir los originales porque un fan la había acusado de plagio, porque un fan le mandó una novela escrita en el universo de Darkover y la había acusado de plagio, estaban en juicios, etcétera, etcétera. O sea que cuando haces fanfiction te puedes meter en un lío, pero, como decía Carlos, no necesariamente porque hagas fanfiction vas a hacer un mal producto, porque vamos, Cidoncha
divertido como pocos para leer. Entonces, Carlos, que Dios lo tenga en su gloria, entonces era para eso. acabó publicando las dos novelas, o sea, cambió los personajes, cambió todo lo que para colarla, y porque ya la tenía hecha, tenía dos novelas hechas. Y el protagonista creo que era un tratante catalán de paños en Darkover. Se quedó tan pancho, le quedó bien y ya está, novela publicada. Entonces, bueno, da problemas con los derechos, pero Pero si escribes fanficción de cosas un poco antiguas, Eso pues ya te libras de ese problema. te escapas. O Si sea, escribes una secuela de John Carter de Marte, teóricamente no habrá ningún problema. No hay Pero secuela. también me parece que John Carter está registrado. O sea, Bueno, sí, pero ya está lo- ahí. siempre Lo hay que algún estabas buitre diciendo que tú intenta. de los odiciosos, todo lo que están van a sacar de Sí. cómo sacarse los derechos de muchos personajes de Disney y todo esto. Sí. La casa de Winnie the Pooh, que es horrenda, la casa de Cenicienta, Ah. la de... Que bueno, te haces programa doble la de Winnie the Pooh con un Cocaine Winnie- Bear y la buena Cocaine Bear, porque Pues es- la de Winnie the Pooh ya tiene segunda parte. pues como sea la mitad de buena que la primera, es un horror con patas, que espanto, que es Pero lo que aburrida. dices de John Carter, el personaje sí está... Registrado. Pero los relatos ya están libres de derechos. Ujú. claro. Entonces hay que ir mirando con Eso no tiento puede a llamar ver de John qué- Carter, le Como llamas van venciendo Juan derechos Cortés para y ya no está. complicarte la vida y poder hacer las novelas que Juan tú Cortés quieres de hacer. Murcia. De hecho, Juan también Cortés. teníamos idea de hacer algo de Tarzán en la colección. A ver si podemos llamarle Tarzán o le llamamos No, Tarzán. Tarzán, Claro. como la película italiana esa. Se le cambia el nombre y ya. O Tarzún, la Y vergüenza de la Tarzán, ¿no? jungla. Claro. O calzón. Calzón de los monos. O Tarzán de los Alpes. Es que eso es la traducción famosa aquella. Ah, sí. Esa fue mítica. Pero solo era un Un título, error. no era Ya, ya. no era una novela. Así que bueno, lo dicho, si tenéis algún amigo que escriba bien, comentárselo, que le ponéis en contacto conmigo y a ver si podemos que la colección llegue al menos hasta el número 314. Bien, buen número. Fúmate una